Secretario General de la Organización de Estados Americanos. Nos mantenemos de pie para entonar a una sola voz las notas de nuestro himno nacional. Tomar sus lugares. Sean bienvenidos a la conmemoración del 25 aniversario de la firma del Plan de Paz. Tengo el honor de presentar a quienes presiden este acto. Señora Laura Chinchilla Miranda, Presidenta de la República. Señor Enrique Castillo Barrantes, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto. Señor Óscar Arias Sánchez, expresidente de la República de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, y el excelentísimo señor José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos. Saludamos en esta noche los presidentes de los supremos poderes, ministros y ministras de Estado, señores y señoras diputadas de la Asamblea Legislativa, integrantes del cuerpo diplomático acreditado en Costa Rica. Saludamos también a los jóvenes estudiantes que nos acompañan, invitados especiales, a los que se nos unen a través del Sistema Nacional de Radio y Televisión, integrantes de la prensa, a todos, muy buenas noches. Hoy hace 25 años, las armas que fluían como ríos de muerte hacia Centroamérica eran el combustible que alimentaban la guerra civil y hacía de nuestros pueblos simples peones del ajedrez internacional. Las nuevas generaciones de centroamericanos no tienen memoria de aquellos días, no recuerdan el temblor de los tanques sobre la tierra, ni el sonido ensordecedor de la metralla, no conocen lo que es perder a un amigo en un tiroteo en la montaña, ni saben lo que es despedirse de una madre que llora al verlos partir a la guerra. Damos inicio con la intervención del señor Enrique Castillo Barrantes, ministro de Relaciones Exteriores y Culto. Muy buenas noches. Señora Laura Chinchilla Miranda, Presidenta de la República de Costa Rica. Señor Óscar Arias Sánchez, expresidente de la República y Premio Nobel de la Paz. Señor José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos. Señor Víctor Emilio Granados, presidente de la Asamblea Legislativa y señores diputados. Señor Luis Paulino Mora, presidente de la Corte Suprema de Justicia y señores magistrados que lo acompañan. Señores ministros y viceministros de Estado. Señores embajadores y jefes de misión acreditados ante el Gobierno de la República, distinguidos invitados especiales, señoras y señores.
a nombre del Gobierno de la República y del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, me complace darles la más cordial bienvenida y agradecerles su presencia esta noche para conmemorar el 25º aniversario del Plan de Paz para Centroamérica propuesto por el entonces presidente de Costa Rica, don Óscar Arias Sánchez, y de la firma de los acuerdos de Esquipulas I y II. Saludo también a los representantes de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano y del Instituto Albert Schweitzer, que son auspiciadores de este evento. Fue un 7 de agosto de 1987 que en la ciudad de Esquipulas se suscribió el Acuerdo de Esquipulas II sobre el procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica, que daría como resultado la finalización de las acciones guerrilleras en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Aquel histórico acto significó la culminación de un arduo proceso de negociación liderado por don Óscar Arias Sánchez, que le mereció el reconocimiento de la comunidad internacional con el Premio Nobel de la Paz en octubre de 1987. La intensa negociación a partir del proyecto elaborado por el presidente Arias implicó largas horas de discusión entre los mandatarios centroamericanos y finalmente dio como resultado la firma de un acuerdo que frenó la violencia que ya había causado más de 100,000 muertos, cientos de miles de personas refugiadas y desplazadas por la lucha ideológica y obcecada de las partes en conflicto. Aquel panorama atroz, compuesto de violencia y de guerras cruentas internas, marcadas de sangre y crueldad por todos los bandos, y cuyas imágenes la televisión transportaba hasta los hogares para que fuésemos sus testigos, era la manifestación de un conflicto aún mayor de carácter global, el de la llamada Guerra Fría, que solo era fría en los centros hegemónicos, pero ardía de fuego y dolor en los países periféricos como los nuestros, que ponían los cadáveres en un conflicto que aquí se peleaba a la usanza clásica, ganando o perdiendo territorio palmo a palmo para beneficio o perjuicio de otros. Y vistos hoy, desde la perspectiva de los 25 años que han transcurrido, parece increíble que aquellos hechos que ponían en evidencia lo encarnizado de la Guerra Fría y aparecían como su clímax, llegaron a término con el Plan Arias y los acuerdos de paz en 1987, apenas un poco más de 2 años antes de la caída del muro de Berlín. Fueron el Plan Arias y los acuerdos de paz para Centroamérica precipitantes o al menos coadyuvantes de la nueva geopolítica que surgió a finales de 1989. Es válido preguntárselo hoy, sin jamás desconocer que otros factores mayormente determinantes hayan conducido también a aquel resultado. Lo novedoso del Plan Arias fue que, siendo genuinamente centroamericano, llegó a superar en filosofía, conceptos, ejecución y especialmente en la verificación y seguimiento de los compromisos a los otros procesos que le antecedieron, tal como el de la Comunidad Democrática Centroamericana con respaldo norteamericano, creada en enero de 1982. El presidente Arias demostró mediante su madura iniciativa que en la región había voluntad de paz, libertad y de consenso, por lo que privilegió la opción convincente por la paz y el fin de la guerra, más allá de la influencia de actores y fuerzas políticas extrarregionales, algunos de los cuales en algún momento buscaron descarrilar el proceso. Los demás presidentes centroamericanos de la época también dieron muestras de entereza y se sobrepusieron a las presiones foráneas, aunque fue el presidente Arias quien se opuso abiertamente a la estrategia de la administración Reagan y al financiamiento de la Contra, y llevó su batalla hasta el Congreso de los Estados Unidos de América, de manera personal y apoyado por su embajador en aquel país, don Guido Fernández, quien por esa razón estuvo a punto de ser declarado non grato por el Departamento de Estado. El plan, enmarcado en los principios de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos,
además de hilvanar los intereses mayoritariamente sensibles de los países y los distintos sectores de la región, planteó la necesidad de que los acuerdos de Esquipulas vincularan paz, democracia y desarrollo sobre la base de plazos o de un cronograma preestablecido, todo lo cual significó afianzar el desarrollo económico, la autonomía, la estabilidad y la seguridad nacional en el Istmo. Gracias al compromiso logrado, fue posible establecer una serie de medidas para promover la reconciliación nacional, el final de las hostilidades, la celebración de elecciones libres y la democratización de algunos de los países vecinos, así como las negociaciones sobre el control de armas y la asistencia a los refugiados, entre otras muy importantes. Asimismo, Esquipulas II sentó las bases para las verificaciones internacionales y proveyó de una agenda para su implementación. La culminación del proceso de paz sentó las bases programáticas entre los años 1990 y 1991 de las cumbres de presidentes en Antigua, Punta Arenas y San Salvador, y dio como resultado la redacción del documento que sería suscrito en diciembre de 1991 en Honduras, el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, ODECA. De este modo, quedó determinado el sistema de la integración centroamericana, SICA, como el marco institucional de la integración regional centroamericana que deberá garantizar el desarrollo equilibrado y armónico de los sectores económico, social, cultural, político. Debido a que los compromisos y los acuerdos del espíritu del Acuerdo de Esquipulas II reflejan los valores y los principios políticos que ha defendido y promovido Costa Rica a lo largo de décadas, aspiramos a que las diferencias entre los diversos sectores a lo interno de cada país puedan resolverse por la vía del diálogo y la legalidad, pero sobre todo que nunca más un país centroamericano amenace a su vecino con la fuerza y que la razón, la diplomacia y el derecho internacional sean los instrumentos para resolver los diferendos en nuestra región. Un cuarto de siglo después, los costarricenses vemos cuán acertado estaba el presidente Arias, quien logró su propósito desoyendo las voces de los más escépticos y de los detractores de su plan de paz y de los acuerdos de Esquipulas. Gracias, don Óscar, por mantenerse fiel a su promesa de paz, y hago votos porque el espíritu pacificador de Esquipulas se mantenga fuerte y vigoroso en beneficio de las futuras generaciones de hombres y mujeres centroamericanos. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Enrique Castillo Barrantes, ministro de Relaciones Exteriores y Culto. A continuación, en el uso de la palabra, el excelentísimo señor José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos. Excelentísima señora Laura Chinchilla Miranda, Presidente de la República de Costa Rica, excelentísimo señor Óscar Arias Sánchez, expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto Enrique Castillo, señores Ministros de Estado, presidentes y miembros de los poderes legislativo y judicial, miembros del cuerpo diplomático, estimadas amigas y amigos. Lo que estamos recordando hoy, y muchas gracias quiero agradecer la invitación de la Fundación Arias para concurrir a esta celebración, lo que estamos recordando es el 25º aniversario del Plan de Paz para Centroamérica, que fue un gesto de gran audacia para los tiempos que corrían. Muchas veces celebramos el final de los acuerdos conducentes, que en este caso fueron el fin de las hostilidades y el inicio de una paz duradera. Pero aquí hemos decidido antes celebrar el inicio del proceso, tal vez para recordar lo incierto que era ese futuro y el coraje de quienes lo pusieron en marcha.
El 15 de febrero de 1987, el presidente de Costa Rica, Óscar Arias Sánchez, presentó su plan de paz global para la región centroamericana. Documento que él mismo definió como, comillas, un instrumento viable, oportuno y constructivo, y que proponía formalmente la celebración de rondas de negociación de cada gobierno con su oposición interna, con la mirada puesta en la reconciliación nacional y luego el diálogo para un alto al fuego definitivo. Con esto se ponía en marcha un proceso novedoso. Como se ha recordado aquí, muchos tuvieron algo que decir y realizaron alguna intervención en la crisis centroamericana. Pero esta vez se ponía en marcha un proceso de pacificación regional en que los centroamericanos eran los únicos protagonistas y responsables directos de su éxito o de su fracaso. Obtuvo así un importante respaldo de gobiernos latinoamericanos, los del Grupo Contadora, algunos que habían recuperado la democracia recientemente, otros que iniciaban procesos de reconciliación nacional, pero también algunos lo recibieron con cautela y otros con escepticismo, anunciando de manera recurrente el inminente fracaso de las negociaciones. Un proceso difícil al inicio, avanzó con más agilidad cuando la situación internacional comenzó a cambiar y se empezaron a disipar la dialéctica de bloques y los impedimentos de la Guerra Fría. Este proceso que celebramos hoy nos deja lecciones permanentes por varias razones. Primero, repito, porque fue una iniciativa conjunta y propia de la región de Centroamérica y mostró el valor de la voluntad y el empeño de los protagonistas de este proceso de trabajar conjuntamente y por lo tanto la posibilidad de lograr en ese momento que los países de la región alcanzaran una solución endógena a sus conflictos armados. Los presidentes Arias, Azcona, Cerezo, Duarte y Ortega dieron una muestra de gran coraje para superar los obstáculos que impedían el inicio del proceso de paz. Luego, porque después de Esquipulas, cuando continuaron las reuniones y se siguió adelante con un proceso de integración, se celebró el 27 y 28 de octubre aquí en San José, una reunión de jefes de Estado, de gobierno de todas las Américas, y concluyeron 15 de ellos, que fue de alguna manera la primera cumbre hemisférica, un preludio de una fase en que los jefes de Estado y de gobierno de nuestra región dialogan entre sí para resolver los problemas comunes que aún tienen hace mucho tiempo. En tercer lugar, porque los acuerdos no fueron simplemente decisiones que se anuncian y luego no se practican, sino que se instaló una Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento, con participación de la OEA y de la Secretaría General de Naciones Unidas y el Grupo Contador y su grupo de apoyo. Era primera vez que los secretarios generales de Naciones Unidas y de la OEA actuaban como miembros de pleno derecho de una Comisión Internacional de Control, y ello dio origen a una relación novedosa entre ambas instituciones y fortaleció sobre todo el alcance del multilateralismo. Por último, porque fue un periodo marcado profundamente por el ideal democrático de sus participantes, de quien lo proponía y de los que lo aceptaban. Podemos discutir cuánto se ha desarrollado la democracia en la región, pero no cabe duda que hoy se alude a él como el único proyecto viable. Ya no se habla en nuestra región de otras alternativas de régimen que no sean democráticos, aunque la democracia tenga todavía mucho por avanzar. El proyecto político siempre debe ser justificado en torno a las ideas y prácticas de las democráticas, y ese es también un importante legado de los acuerdos de paz. Celebramos a todos los actores clave de este proceso, y ya he nombrado a los presidentes de Centroamérica que lo pusieron en marcha. Pero a los 25 años de iniciado, es justo también celebrar a un hombre que se encontraba bajo presiones significativas, que se negó obstinadamente a reconocer la posibilidad de la derrota, que estuvo siempre convencido de que sería el diálogo
y no la confrontación lo que prevalecería. Rendimos aquí homenaje a quien concibió e impulsó el plan de paz, que con su tenacidad se transformó en lo más profundo, se transformó en la solución para la situación que se vivía en la región. Don Óscar Arias Sánchez, presidente de Costa Rica, armado solamente por la razón, tuvo una influencia fundamental en el cambio del curso de la historia que otros más poderosos querían marcar con la fuerza de las armas. La gran lección es que la convicción, la voluntad democrática, la disposición abierta a participar del diálogo, de forjar sociedades más libres y más fuertes a través de estos instrumentos, es probablemente el legado de Esquipulas y el legado del plan de paz. Hoy enfrentamos problemas distintos, son otros los adversarios, son otros los conflictos, pero la convicción de que es necesario impulsar el diálogo, el entendimiento, la tolerancia y el perdón, y de, como se ha dicho muchas veces, los problemas de la democracia se solucionan con más democracia, es el legado que nos deja este 25 aniversario que hoy celebramos. Muchas gracias. Muchas gracias al excelentísimo señor Insulza. Hoy hemos sido convocados para recordar que hace 25 años los presidentes de Centroamérica buscaron un acuerdo que pusiera fin a los conflictos que enfrentaba hermanos con hermanos y cubrían nuestras naciones con una oscura nube de muerte. Para poder lograrlo tuvieron la valentía de dialogar. Valentía sí, porque se requiere mucho más valor para sentarse en una mesa y hablar que para jalar un gatillo y disparar. Seguidamente recibimos el mensaje del señor Dr. Óscar Arias Sánchez, expresidente de la República de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muy bien. Gracias, gracias. Señora Presidenta, señor Canciller, señor Secretario General, amigas y amigos. Si viviera una persona cuya biografía abarcara toda la crónica de la humanidad, un ser cuya experiencia recogiera desde las más antiguas civilizaciones y las más alejadas geografías hasta la realidad de nuestros días, su memoria sería similar a la de un soldado o a la de una víctima de guerra. Por muy desolador que parezca, el relato de nuestra especie ha sido escrito con puntuación de violencia. Hemos medido el paso de los años con el calendario de la fuerza. Pocos son los episodios de concordia entre todos los seres humanos. Pocas son las épocas de armonía y las épocas de fraternidad. En el vasto inventario de vivencias humanas, rara vez nos hemos permitido una oportunidad para la paz duradera. Y sin embargo, la paz es una aspiración individual para la gran mayoría de las personas. Puestos a elegir, difícilmente escogeríamos atravesar siquiera una vez
un episodio de guerra. ¿Cómo entonces terminamos colectivamente en el destino que tanto desearíamos evitar individualmente? Algunos creen que la guerra es el fruto inevitable de un mundo anárquico en el que nadie tiene garantizada su seguridad. Otros creen que casi todos los conflictos pueden ser solucionados por la vía del diálogo y de la negociación. La historia humana puede leerse como la tensión entre estas dos fuerzas, entre el poder de los halcones y las palomas en la política. Al ritmo de ese péndulo hemos escrito los pasajes más cruciales de nuestra vida colectiva. Hace 25 años, ese péndulo se inclinó al lado de la paz en Centroamérica. ¿Qué rasgos distinguieron nuestra historia de la de tantos otros que aún sufren el dolor de un conflicto armado? ¿Cuánto influyó el contexto, el momento, los actores o la suerte en la producción del resultado? Las circunstancias que antecedieron la firma del Plan de Paz son bien conocidas. Las cifras de los muertos y los heridos, de los desplazados, de los desaparecidos, pueblan las repisas de las bibliotecas. Pero hay tanto que las cifras no recogen, tanto que se esfuma en el recuento oficial. Hay algo intangible en el dolor de una guerra, algo que envenena el aire con la angustia y la conciencia insoportable de la muerte. Ese es un sentimiento que desconocen los jóvenes que felizmente nos acompañan esta noche. Y en este tema, la ignorancia más que un descuido es un privilegio. Ser incapaz de reconocer el temblor de la tierra estremecida por el paso de un tanque es un privilegio. No haber olido jamás la sangre en los pliegues del viento es un privilegio. Desconocer el sabor de la pólvora, el color de la muerte, el llanto que se escucha tras la pared del vecino es un privilegio. Quizás la importancia de esta celebración pueda entenderse solo en términos de ausencias. Los soldados que ya no mueren, las familias que ya no huyen, los buques que ya no traen almácigos de metralla. Quienes únicamente conocen la Centroamérica de nuestros días encontrarán difícil creer las historias que narraban los millones de refugiados que cruzaban las fronteras a mediados de la década de los 80. Pueblos aniquilados por manos hermanas con armas estadounidenses o soviéticas. Bases de entrenamiento secretas en donde muchachos que apenas comprendían las razones de la guerra se graduaban en el odio y en la violencia. Un conflicto convertido en una contienda por la preeminencia militar de dos superpotencias. El Plan de Paz nació en medio de esta madeja de frustraciones, tras el fracaso final de los procesos de mediación de algunos gobiernos latinoamericanos. Muchos factores diferenciaron mi plan de esfuerzos similares en la región y también en otras latitudes. Esta noche quiero mencionar 4 características que determinaron, en mi opinión, nuestras probabilidades de éxito. Tienen que ver con qué firmamos, quiénes lo firmamos, cuándo lo firmamos y bajo qué condiciones lo firmamos. ¿Qué firmamos? El Plan de Paz es un documento corto y preciso. Tiene como único propósito alcanzar la paz y la democracia en la región.
y no se detiene en los detalles operativos. Cuando existen múltiples partes en una negociación, con intereses distintos y a menudo contradictorios, es vital definir la meta y reducir el ruido, porque cada parte presenta sus contrapropuestas y pretende implementar su propia agenda. Fue importante también que limitáramos nuestra ambición y renunciáramos al perfeccionismo. Muchas veces he dicho que yo deseaba que las 5 naciones se comprometieran a abolir sus ejércitos y que Centroamérica se convirtiera en la primera zona desmilitarizada del mundo. Renunciar a uno de los sueños más importantes de mi vida era, en aquel momento, un sacrificio al que accedí, en vista de que los demás presidentes renunciaron también a muchas de sus pretensiones. Si cada uno se hubiera aferrado a sus posiciones, esta noche no estaríamos aquí. El gran mérito del plan de paz no fue haber sido un documento ideal, sino haber sido un documento posible, que garantizaba su propia supervivencia al exigir que las naciones celebraran elecciones libres y perfeccionaran sus instituciones democráticas. ¿Quiénes firmamos? A pesar de la presión de Washington para excluir a Nicaragua de las negociaciones, el plan de paz incluyó desde un principio al gobierno de Managua, porque no es posible conducir una negociación exitosa si no se encuentran presentes los legítimos interlocutores de un conflicto. Y tampoco es posible conducirla si actores externos gravitan sobre las conversaciones, generando presiones indebidas e invalidando propuestas. La firma del plan de paz fue el inicio de una larga cruzada por lograr que se nos permitiera implementar el acuerdo que habíamos adoptado. A cada paso hubo personas dispuestas a buscar cualquier excusa para declarar el fracaso. Enfrentamos presiones ingentes de parte del gobierno del presidente Ronald Reagan y de los regímenes de Mikhail Gorbachev y Fidel Castro. Pero defendimos nuestra voluntad, no solo porque era nuestra, sino porque ninguna guerra ideológica justifica la muerte de seres inocentes. Ningún pulso por asegurar la hegemonía internacional de un pueblo puede labrarse con el sacrificio de otros pueblos. La paz la decidimos únicamente las partes signatarias, porque si bien un líder debe rodearse de opiniones, debe escuchar argumentos y estudiar la crítica, al final del día debe decidir con cargo exclusivo a su conciencia. ¿Cuándo firmamos? Al presentar mi plan de paz a los presidentes centroamericanos, comprendí que el tiempo transcurría en contra de nosotros. Las potencias mundiales presionaban por redoblar la presencia militar, mientras la paciencia internacional se agotaba producto de la frustración y el desgaste. Al reunirnos en la ciudad de Guatemala, en agosto de 1987, de alguna manera entendimos que aquella sería nuestra única oportunidad. Saber eso, sentir que la vida de millones de centroamericanos estaba atada al designio de unas cuantas horas, nos infundió la fuerza que los 5 presidentes necesitábamos. Desde el momento que presenté el plan de paz hasta el día en que firmamos, transcurrió poco más de medio año. De haberle dado largas al diálogo, quizás habríamos terminado por rendirnos. Dejo para el final el punto que considero más importante: ¿bajo qué condiciones lo firmamos? Resulta paradójico
que en muchas negociaciones para alcanzar la paz se utilice la violencia y la amenaza como mecanismos de persuasión. Se interpreta que las partes no pueden renunciar a priori a su poder ofensivo y que la negociación debe ser una serie de concesiones a cambio de las cuales las partes desisten de la agresión. La lógica del plan de paz era totalmente opuesta. Exigir el cese al fuego como una condición para iniciar el diálogo. Renunciar a la violencia para demostrarle al mundo la buena voluntad de los presidentes. Así firmamos un documento que cumple hoy un cuarto de siglo. Así firmamos un acuerdo que transformó la vida de millones de seres humanos. Ojalá los líderes del mundo se atrevieran a renunciar a la violencia como ficha de juego. Quizás se sorprenderían de la autoridad que tiene la palabra desarmada. Quizás se asombrarían de saber cuánto puede hacer una persona cuando tiene de su lado nada más que la razón y la verdad. Aunque hoy nos reúna la conmemoración de un aniversario, la paz dista mucho de ser un producto acabado. La estamos construyendo con la memoria que ha de servirnos de advertencia, y la estamos construyendo con la esperanza que ha de servirnos de aliento. Hay tanto por hacer en la fragua de la paz y es tan ardua la tarea, pero sin importar los sacrificios, sin importar las entregas, no hay labor más noble que la de asegurar que la vida sea una aventura feliz sobre la tierra. Hoy les pido que no desfallezcan, que tomen la bandera con la convicción de que hay siempre acuerdos posibles, incluso para el más indescifrable de los conflictos. Les pido que recuerden que la paz se alcanza por sus propios medios, por el diálogo y la tolerancia, por la paciencia, la humildad y la perseverancia. Y parafraseando el Desiderata, les pido que no sean cínicos con la paz, que aún en medio de la aridez y el desencanto encuentra la forma de brotar como la hierba a través de todas las estaciones. Queridas amigas y amigos, quiero agradecer a la presidenta Laura Chinchilla y al canciller Enrique Castillo por la organización de este evento. Agradezco también a los integrantes del panel que nos acompañan y a todos los que de alguna manera contribuyeron con esta maravillosa celebración. Yo tuve el privilegio de contar en aquellos aciagos días de 1987 con el consejo de un grupo de personas cercanas, el equivalente a lo que los norteamericanos llaman un kitchen cabinet, integrado por Rodrigo Arias, por Margarita Penón, por María Ángel Solera, por Jorge Regidor y por John Bill, mi amigo de toda la vida. John tomó el remo de un barco en mitad de la tormenta, incluso a costa de grandes sacrificios personales, acompañó a Costa Rica como un escudero. Esta noche quiero darle las gracias a él y a todos los que integraron este grupo que siempre me brindó su consejo. Las gracias que anidan en el fondo del corazón, las que emergen desde el más profundo resquicio del alma. Sin ustedes, sin mi familia y sin mis más cercanos amigos, sería la sombra de lo que soy. La historia
es una pesadilla de la que intento levantarme, decía el héroe del Ulises de James Joyce. Durante muchos años, la humanidad ha intentado levantarse de una pesadilla de guerra. La violencia que alimentó los mitos e inspiró las epopeyas sigue dictando la saga del mundo. Demasiado pronto y con demasiada frecuencia bajamos los brazos, volvemos la vista y damos la orden de fuego. Demasiado pronto y con demasiada frecuencia renunciamos a buscar la vía diplomática. Pero no hay escrito un destino de dolor para el hombre. Nadie ha dictado aún las páginas futuras de esta progenie deslumbrante que aún en medio de las armas es capaz de amar y perdonar, capaz de construir e imaginar. Al inicio de mis palabras, hablé de un ser cuya vida abarcara toda la historia de la humanidad. Los últimos 25 años en Centroamérica serían para esa persona acaso un corto instante de quietud, un momento en silencio a la orilla del mar, pero por ese momento, por esa quietud, vale la pena vivir, vale la pena luchar, por hacer de la paz la opción principal, por hacer del diálogo la única salida, por hacer de los próximos siglos el final de la larga pesadilla. Muchas gracias. Seguidamente recibimos el mensaje de la señora Presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda. Gracias. Muy buenas noches. Muy estimado doctor Óscar Arias Sánchez, expresidente de la República y Premio Nobel de la Paz. Señor José Miguel Insulza, secretario general de la OEA. Señor Enrique Castillo, ministro de Relaciones Exteriores, señoras, señores, amigas y amigos. Hoy rendimos tributo a un hecho trascendental de la historia centroamericana y al líder que supo forjarla con serena, visionaria y tenaz condición de estadista. Al hacerlo nos inspira la idea expresada por José Martí con clásica pureza: honrar, honra. Pero también nos impulsa la certeza de que las enseñanzas del pasado son luz para iluminar el presente y guía para aclarar el porvenir. Ese ayer que nos inspira, el hoy que nos reúne y el mañana que nos llama, convergen alrededor del valor sagrado de la paz. Es una paz que no puede entenderse como la simple ausencia de guerra, sino como un compromiso profundo y un quehacer cotidiano impulsados por la tolerancia y alimentados por el respeto mutuo. Hace 25 años, alcanzar la paz parecía algo imposible para nuestros hermanos centroamericanos. Desde la margen norte del río San Juan hasta las selvas del Petén, la confrontación había sepultado a la razón. La intransigencia primaba sobre la paciencia. El fanatismo se había impuesto al diálogo y la falaz solución por la que algunos pugnaban pretendía más bien agudizar la violencia que en ese momento nos ahogaba. En medio de esa agobiante realidad, con su aterrador saldo de muertes y su inminente riesgo
para la estabilidad nacional, una convicción se transformó en poderosa idea. La idea se trocó en minucioso proyecto. El proyecto condujo a una incansable acción y la acción despejó la ruta para resucitar la negociación y para sepultar para siempre la guerra. En la madrugada del 7 de agosto de 1987, tras múltiples horas de extenuantes negociaciones, los presidentes centroamericanos adelantaron el amanecer y suscribieron en Guatemala el procedimiento para establecer la paz firme y duradera en la región. 5 fueron las firmas estampadas al final del documento. Todas eran ciertamente indispensables porque cualquier ausencia habría implicado el fracaso. Pero una de ellas identificaba a su autor. Y los costarricenses la leímos y repetimos aún con orgullo. Óscar Arias Sánchez, presidente de la República de Costa Rica. Como presidenta de esta misma querida, entrañable y admirable república, y a nombre de todos sus habitantes, hoy nos honramos, don Óscar, al honrarlo a usted, por un logro que trascendió nuestra región, produjo admiración global y le hizo merecido acreedor, pocos meses después, del Premio Nobel de la Paz. Costa Rica, Centroamérica y el mundo, reconocemos y le agradecemos por su tenacidad y convicción, por su capacidad para explicar y persuadir, y por hacer que hasta los más escépticos asumieran entonces el solemne compromiso estampado en el preámbulo del Plan de Paz, hacer prevalecer el diálogo sobre la violencia y la razón sobre los rencores. Quedó así plasmada en hechos, la centenaria frase de Emerson que señala que la paz no puede alcanzarse por la violencia, sino solamente construirse por el entendimiento. Los costarricenses lo sabemos muy bien. Desde que nos definimos como nación, hemos sabido que la verdadera y única paz no es la que se impone por la fuerza a un enemigo, sino la que surge cuando los adversarios respetan sus diferencias, se atreven a reconocer sus semejanzas y deciden trabajar sin violencia para resolver sus conflictos. La verdadera paz es comprensión, y no la alumbra el brillo del sable, sino el permanente fulgor del entendimiento y la reconfortante luz de la esperanza. La paz debe ser convicción, debe ser guía y motor. Los costarricenses también sabemos que la paz es un proceso que nunca termina y que debe avanzar de la mano de la justicia, la solidaridad, la libertad, la democracia, la seguridad humana y el respeto a la dignidad de cada una de las personas. Por esto, la reconciliación en Centroamérica fue y aún es una tarea ardua, compleja y ciertamente también insegura. Es un proceso en marcha que no está en absoluto ajeno a retrocesos. Pero debemos reconocer que todo habría sido mucho más difícil y quizás hasta imposible sin el plan de paz. Gracias a los compromisos que el plan impulsó y que también logró, la ruta que trazó y las iniciativas que forjó, Centroamérica dejó atrás una década desangrada por la violencia y comenzó a elevarse hacia nuevas metas compartidas. Los acuerdos internos en El Salvador, en Nicaragua y Guatemala crearon una nueva dinámica de entendimiento, reconciliación, democracia, respeto a los derechos humanos y opciones para el desarrollo. En promisoria secuencia, gobiernos elegidos libremente ocuparon el poder,
Los militares emprendieron el regreso a los cuarteles y los guerrilleros a la vida civil, a los partidos políticos o a los nuevos cuerpos de policía. La injerencia foránea fue neutralizada. Sectores de la población crónicamente marginados adquirieron mayor sentido de sus derechos, capacidades y dignidad. Las economías comenzaron a reactivarse e integrarse más al mundo y el creciente intercambio regional de bienes, servicios, cultura y esperanzas nos mostró la mejor cara de la integración. En paralelo a este complejo proceso, como referente, apoyo e impulso, vibraba un país entero, Costa Rica. Ejemplo de que era posible un camino distinto, de que era posible un camino mejor. Hoy seguimos construyendo ese mismo camino, con creciente ímpetu, renovadas metas, nuevos logros y el permanente compromiso de todos. En el trayecto de 25 años, recorridos desde Esquipulas II, los rumbos, retos, oportunidades y decisiones de cada uno de nuestros países hermanos han sido diversos. El saldo es mixto, pero el balance resulta positivo. Podemos, por eso, felicitarnos de que la mitad de los centroamericanos de hoy hayan nacido en el período de paz que comenzó en 1987, de que el monto del intercambio regional registrado en el 2011 sea 14 veces más elevado que el de entonces, y de que hayamos sido capaces de negociar colectivamente tratados con importantes regiones del mundo que abren oportunidades a todas nuestras naciones. También podemos y debemos felicitarnos por muchos otros logros políticos, económicos y sociales que han sobrevivido y a veces hasta florecido en difíciles circunstancias. A la vez, estamos conscientes de las tareas pendientes y de los agudos riesgos actuales de nuestra región. Vemos con gran preocupación intentos de imposiciones externas sobre ámbitos políticos internos, así como el irrespeto a las normas de convivencia pacífica entre algunas de nuestras naciones. Nos inquietan el uso del populismo autoritario como vía para alcanzar y para mantener el poder y el deterioro institucional en algunos países. Por supuesto, jamás podremos contentarnos con nuestros actuales índices de crecimiento de la pobreza y la desigualdad. Pero nada es más angustiante en la época actual que la nueva modalidad de violencia, la que generan la delincuencia organizada y el narcotráfico, comprometiendo la seguridad de nuestra población y amenazando los fundamentos de nuestras democracias. La circunstancia es grave, más aún porque este embate de la delincuencia transnacional nos sorprende con tareas importantes aún sin cumplir. Hoy, como también lo fue hace 25 años, la violencia que azota a Centroamérica sigue aún estando asociada a la necesidad de fortalecer la democracia, de consolidar el Estado de Derecho, de promover la justicia social y superar la pobreza, de combatir la corrupción y de poner fin a la impunidad. Sin un esfuerzo permanente y decidido por cumplir esas tareas y sin la cuota de responsabilidad que debe asumir la comunidad internacional, el combate a la criminalidad y la violencia de hoy no tendrá nunca el éxito que deseamos. Al igual que durante el conflicto de hace 25 años, Costa Rica no está al margen de estos retos y riesgos, tampoco de los buenos horizontes que se abren ante nosotros como país y como región. Los retos y riesgos debemos abordarlos con inteligencia y enfrentarlos con decisión, con valentía y sensatez. Las oportunidades debemos potenciarlas con lucidez, perseverancia, generosidad, optimismo y disciplina.
Costa Rica es un país y los costarricenses un pueblo realmente ejemplares. Lo digo sin falsa modestia y sin aspirar a reconocimiento alguno, porque esa condición la hemos construido a lo largo de nuestra historia. Lo digo porque a menudo algunos conciudadanos lo ignoran o parecen olvidarlo. Lo digo porque es una realidad que jamás puede implicar autocomplacencia. Lo digo porque las metas cumplidas generan mayores responsabilidades para abordar tareas pendientes, para alcanzar otros logros. En eso estamos empeñados, como pueblo y como gobierno, para seguir adelante por la ruta que nuestra misma historia ha venido delineando. Estamos fomentando la innovación y acrecentando nuestro compromiso con la educación. Estamos extendiendo la protección ambiental a nuestros mares, que representan el 90% del territorio nacional. Estamos integrando más nuestra economía con el mundo, impulsando la competitividad y protegiendo la estabilidad macroeconómica. Estamos enfrentando con éxito y valentía la inseguridad ciudadana y, por supuesto, estamos haciendo el mayor esfuerzo por no cejar en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, pese a la comprometida situación de nuestras finanzas públicas. Todos esos objetivos nos impulsan en la hora actual. Es un impulso surgido en medio de la paz, nutrido por el ejercicio democrático, orientado hacia el bienestar común e inspirado en el legado de quienes nos han precedido y acompañado durante la marcha de nuestra historia. Reconocer el legado de Óscar Arias y alimentarse de la experiencia de Esquipulas II es por esto una forma de mirar hacia el futuro con convicción y con esperanza. Lo dijo don Óscar cuando en 1987 se le confirió el Premio Nobel de la Paz. La esperanza es la fuerza más grande que impulsa a los pueblos. La esperanza que transforma, que fabrica nuevas realidades, es la que abre el camino hacia la libertad del hombre. Queridas amigas y amigos, por complejas que sean las condiciones del presente y por lejanas que parezcan las ambiciones que nacieron hace 25 años, nada ha podido impedir que los pueblos de Centroamérica busquen alcanzar sus sueños por medios pacíficos y renunciando al uso de la fuerza. Para enrumbarnos con mayor ímpetu por los senderos del progreso y el desarrollo humano, es preciso que revivamos el sentido profundo de Esquipulas II, que retoma todas las aspiraciones democráticas y sociales de los pueblos centroamericanos y que da alas al ímpetu creador de nuestros pueblos. Desde esta patria, fundada por maestros y que tiene como gran orgullo haber enterrado sus fusiles para siempre, seguimos ofreciendo a los pueblos centroamericanos la mano amiga de Costa Rica, un pueblo noble que comparte sus mismos sueños y que palpita con sus mismas esperanzas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta, por su mensaje.